Un colega, principalmente, que es especialista en un tema que es bastante sensible, sobre todo en los últimos tiempos, donde hay muchos medios que publican noticias que incluso después terminan o tergiversando o directamente diciendo algo que no es verdad. Y él es especialista en esto. Hablo de Mauro Bricio, quien, además de ser obviamente magíster en comunicación, recibido en la Universidad Nacional de La Matanza, fue un impulsor de la ley anti-fake news, que es las famosas noticias que no lo son. Y tiene como eslogan: toda noticia es fake hasta que se muestra lo contrario. O por lo menos en el libro, y eso vamos a hablar en un Bueno, rato. vamos a hablar de todo eso un poquito. Mauro, ¿cómo te va? Germán te saluda junto a Nicolás Integubini y Rodrigo Martel, aquí en Con Dos de Azúcar. ¿Todo bien? ¿Cómo anda, compañeros? ¿Todo tranquilo? Muy bien, ¿y vos? Bien, che, todo tranqui. Bueno, te sigo bastante en las redes, pero por sobre todas las cosas porque eh, no sé si muy puntilloso, pero sí haces hincapié en que hay noticias que son muy sensibles, que depende quién las publique y cómo las publiquen, terminan siendo después todo lo contrario, digo yo. Eh, ¿Por qué crees que se ha instalado esto de que medios importantes se hagan eco de cosas que realmente no son o no suceden? Mira, ahí tenés dos cosas. Primero tenés la falta de preparación, la falta de profesionales de la comunicación, la falta de graduados, por un lado, que eso, bueno, eso es lo que te lleva a vos, por ejemplo, a no hacer el ABC del periodismo, Claro. como es el ABC, que es, por ejemplo, hacer el chequeo de la fuente de información. A ver, cualquiera de nosotros cuando estudió, y vos pasabas por el taller de gráfica, lo primero que te decía el profe es: tenés que tener mínimo 2 o 3 chequeos de la fuente para corroborar determinada noticia, ¿viste? Eso es, me parece que es lo primero. Y segundo, si tenés detrás todo lo que es la intencionalidad de hacer daño, difundiendo información falsa, porque hoy hay corporaciones mediáticas, digo, de un lado o del otro, digo, desde C5N hasta TN, que descubrieron que detrás de la mentira hay una torta de dinero muy grande, Sí. porque la industrialización de la mentira paga muy bien. Para ¿viste? Mauro, hace un paréntesis porque está bueno y es interesante lo que planteas. Aunque por ahí yo disiento con vos, me parece que en lugar de TN lo pongo hoy a un canal que está mucho más, digamos, en la vereda de la oposición, que creo que es La Nación Más, pero bueno, son matices que podemos tener. Pero quiero que hagas un paréntesis por esto. Hablaste de la falta de rigurosidad periodística, que me parece es una falencia muy importante, y hablaste de la intencionalidad de corporaciones donde hay detrás una torta de publicitaria o de pauta oficial, que es también muy importante. ¿Cuál crees que está pesando más en estos momentos? Porque yo a esta altura, a mí como periodista de 30 años, un poquito más, trabajando en medios de comunicación, digo, ¿cómo puede ser que se les escape a grandes medios tener quizás personal que no está preparado para escribir o para hacer un tratamiento de las noticias? Y ahí ya me entra la duda de decir, che, más que rigurosidad, me parece que acá se escribe de acuerdo a la bajada de línea que hay. Sí, sí. Sí, si vos me apurás un poquito, y sabiendo que estamos en un contexto electoral, yo me voy para esta última opción, ¿viste? Claro. Que es la intencionalidad de hacer daño, es la operación política, ¿sí? Claramente, a ver, hay contextos que son muy buenos para la difusión de noticias falsas, digamos, que son los que ayudan a su proliferación, como puede ser contexto de guerra, contexto de pandemia. Recordemos lo que fue Argentina hace 3 años, que digo, prendías el celular a la mañana en plena pandemia y tenías 55 fake news, ¿viste? Y no sabías vos cuál era la real. Y bueno, y el último contexto, que digamos que es el que reúne las condiciones objetivas y subjetivas, es el contexto electoral, que es en el que estamos, donde se financia a una comunidad organizada de operadores para instalar al mismo tiempo una noticia falsa tanto en las redes sociales
como en los medios masivos, ¿viste? Y esto hay que decirlo porque no es casual. No es casual que un tema sea tendencia en redes y al mismo tiempo lo estén hablando en los medios masivos, o viceversa, ¿viste? Porque a veces aparece de un lado y se replica del otro, o viceversa. Ayer fue, por ejemplo, el caso de Sena, que supuestamente él dijo que se autopercibía mujer. Sí, no sé lo si leí. ¿Recuerdan el caso? Bueno, que supuestamente lo dijo Ricardo Zuna, que es su abogado, y esto salió publicado tanto en C5N, en TN, A24, a ver, los grandes medios ayer a la mañana y el miércoles a la tarde salieron todos con esta noticia. Yo creo, Mauro, perdóname, yo creo que se ha perdido un poco la pasión por hacer periodismo. Y lo ato de la mano con esto, más allá que pueda haber intencionalidad por bajada de línea por el tema de la pauta. Pero se ha perdido un poco esto de la pasión por hacer periodismo, que esto implicaba tan solo levantar el teléfono y llamarlo al abogado de Sena, del hijo de... Carlos Sena. Sí, del dirigente piquetero chaqueño, que está detenido también. Digo, porque el abogado mismo, si alguien lo hubiese llamado de cualquiera de estos medios, como dice Mauro, podría haberlo desmentido mucho más rápido que fue durante toda la mañana. Creo que recién al mediodía se conoció, ¿no? Tal cual, mirá, yo tuve que mandarle un mensaje de WhatsApp nada más. O sea, mirá lo simple que fue para mí. Fueron segundos que me llevó a hacerlo. Hay Lo pereza mismo, entonces. Sí, tal cual. Lo mismo el día anterior, cuando salió por todos lados que supuestamente había un reclamo para que Sergio Maldonado devuelva todo el dinero que supuestamente cobró entre 2017 y 2018, que lo levantaron de nuevo muchos medios, y tuve que mandarle nada más un mensaje a Sergio y preguntarle, hablar con la abogada, y él me aclaró todo. Pero también es, a ver, tampoco podemos ser inocentes, ¿viste? De pensar que es esta falta de compromiso ético, falta de responsabilidad periodística, porque estamos en el contexto de elecciones. Entonces es un plus extra, que es lo que te hace dudar de la intencionalidad del periodista. Y después tenemos los casos que es cuando nos enteramos que sí hubo detrás la intencionalidad, ¿viste? Sí, yo creo que yo siempre planteo que la mejor forma de darnos cuenta, porque siempre, a ver, vos tenés, por un lado tenés las noticias falsas o false news, y por otro lado tenés las fake news. La diferencia está en la intencionalidad. La false news me puede pasar a mí, te puede pasar a vos. A ver, somos todos humanos y nos podemos equivocar, pero después ¿qué hacemos? Pedimos perdón, pedimos disculpas. A veces estamos tan montados en la agenda, ¿viste? Que no tenemos ni tiempo. Entonces, tirás información, claro, pero después te das cuenta que es falso. ¿Qué haces? Pedís perdón, rectificás, ¿viste? Distinto es cuando vos le ponés al periodista, sea un Eduardo Feynman, una Viviana Canosa, digo, un Pablo Dugan, che, mirá que lo que estás diciendo es falso, pero aún así la siguen dejando la información. Entonces, ¿por qué la estás dejando la información? Si tenés todas las pruebas que te están diciendo que lo que estás diciendo es falso. Entonces, evidentemente, hay una intencionalidad de hacer daño. Ayer me pasó con Horacio Cabac, que con todas las pruebas que sostenían, e incluso con una entrevista audiovisual que le hicieron a Ricardo Zuna, el abogado de Sena, él siguió dejando esto de que Sena se autopercibía mujer, y tenía todas las pruebas. Entonces, evidentemente, acá en el caso de tanto Horacio Cabac y todo lo que difundieron esta mentira, está el prejuicio, porque las fake news se difunden porque vienen a fortalecer y a reforzar los prejuicios que tienen las personas. Cuando vos leías que el tipo se autopercibía mujer para ir a una cárcel de mujeres, el prejuicio que se dispara es que la ley de identidad de género no sirve para nada, y que le da la posibilidad a estos violadores y a estos asesinos a hacerse el cambio de género para ir justamente a estas cárceles. ¿Y cómo lo descubrís? Leyendo los comentarios. Uno leía los comentarios e iban todos para este lado, ¿viste? Entonces decís, bueno, pará, te estoy diciendo que es todo falso, ¿por qué lo seguís dejando en la publicación? Y ahí es donde nos da el lugar en algún momento de nuestras vidas acerca de que comencemos a discutir la necesidad de que exista una ley anti-fake news en Argentina. Mauro, ¿cómo te va? Nico Intrivini te saluda. ¿En qué momento a vos te hace el clic para empezar a hablar sobre fake news? Y ¿cuándo nace también esta idea de la ley de la ley anti-fake news que vos pensás? Bien, la primera pregunta, ¿cuándo
tengo el clic, cuando me doy cuenta, cuando veo que se refuerza determinado prejuicio. Ahí es cuando salgo a desmentirlo. La otra vez diciendo, por ejemplo, salió A24 con un informe diciendo que una familia sin trabajar puede ganar 270.000 pesos. Entonces vos lees abajo los comentarios y comienza, viste, ese odio de clase hacia los sectores postergados históricos. Entonces, y bueno, yo acá tengo que meterme para poner fin a esta mentira, y en la realidad es que nadie gana 270.000 pesos sin trabajar, porque hacían referencia, por ejemplo, del programa Nexo, del Plan Potencial Trabajo, del AUH, y todos estos programas requieren una contraprestación, una condicionalidad. No es que te llega, viste, un dirigente a la puerta de tu casa con una carretilla de guita y la cobras. No, vos tenés que laburar. O sea que nadie gana sin trabajar esta cantidad de dinero, ¿viste? Y con respecto a lo de la ley anti-fake news, en realidad lo que hice fue copiarme de experiencias que ya existen. Brasil viene avanzando un montón, Chile viene avanzando un montón, Estados Unidos, México, España, Francia. A ver, nosotros, la Argentina, digamos que somos uno de los últimos de la fila en empezar a pensar que tenemos que dar la discusión. No digo dar la discusión porque todavía ni siquiera nos animamos a llevarlo a vista del Congreso de la Nación, claro, porque hay muchos dirigentes que tienen miedo realmente. ¿Cuáles serían como los principales puntos para vos que debería o que tiene la ley anti-fake news? Mirá, los principales puntos son: una es la sanción económica, sí. El otro punto está orientado a la búsqueda de una ciudadanía activa. Vos necesitas que la ciudadanía tenga las herramientas y los instrumentos para poder detectar, combatir y denunciar una noticia falsa, sí. Porque también hay otro problema. A veces algunos habitamos cierta, viste, esfera académica e intelectual y creemos que los temas de fake news son conocidos por todos, sí. Y yo a veces me pongo a hablar con la gente y me dice, ¿qué es una fake news? ¿Viste? Pero yo te quiero poner un alto, porque vos hoy diferenciabas hace un rato lo que es false news de fake news. Suponiendo que entraría en vigencia lo que es fake news, y hay algún periodista o alguna periodista que intencionalmente dice algo, pero que después pide disculpas, ¿cómo lo tomamos? Bueno, según con todo lo que hablé con todos los abogados, ahí está el gran debate y la gran discusión, porque lo que haría la ley es castigar o sancionar al que miente intencionalmente. Entonces la gran pregunta que yo me hago también, esta misma que te haces vos, y creo que la tenemos que responder todos juntos como sociedad, es cómo hacemos para descubrir esa intencionalidad. Una de las formas que está girando en el planeta es darle un tiempo a la persona para que rectifique en televisión, para que pida disculpas, y en el caso de no hacerlo, ahí se va a comprobar que fue una fake news. ¿Me explico? O sea, vos le das un tiempito, 10, 20, 30 días, para que pida disculpas, para que muestres las pruebas, y bueno, si no pudo hacerlo, ahí le va a entrar la sanción por difundir fake news. Pero lo tenemos que seguir discutiendo y debatiendo, porque estamos frente a algo que es completamente nuevo. Sí, entonces, y además es una delgada línea que puede separar de intencionalidad o como te decía hoy, o la falta de chequeo, o hasta confiar en exceso en alguna fuente que por ahí erróneamente, quizás sin intención, puede plantear un tema, ¿no? Es muy delgado, no sé si es tan fácil, me parece. No, tal cual, es bastante difícil, pero para que todos los sectores comencemos a aportar respuestas, tiene que existir la discusión y el debate primero. Si no, somos personas individuales que de determinados sectores están imponiendo o pensando determinadas ideas. Y acá lo que tenemos que lograr es que todos los sectores de la sociedad civil se sumen a dar esta discusión y este debate. Por eso yo lo que necesito es que se metan, que se sumen los sindicatos, las universidades, los colegios de profesionales, los clubes, y entre todos le demos la vuelta. Muchos países ya le están encontrando la vuelta, ¿viste? El año pasado, para poner un ejemplo, Brasil, en el contexto electoral entre Bolsonaro y Lula, el Tribunal Superior Electoral tuvo que ampliar sus poderes para poner fin a todo lo que estaba pasando en Brasil, porque se estaba poniendo en riesgo incluso el deber cívico de los ciudadanos en la democracia. Hubo una noticia que fue, por ejemplo, que Bolsonaro compartió en sus redes, que era un video
donde supuestamente se decía que Lula había hecho un pacto con el demonio para que si ganaba las elecciones tenía que cerrar todas las iglesias. No sé si recuerdan esto, pero fue una No, locura. la verdad que no lo recordaba. Pero era muy difícil que no sea una... Insólito. O mejor dicho, que sea una noticia verídica, o sea... Claro, pero por título te digo, ya me dudo de eso. Bien, pero pará, y acá hay una vuelta de tuerca más. ¿Por qué Lula tuvo que salir a decir que era mentira? Cuando parece para nosotros, parece un relato sacado de una novela mexicana, ¿viste? Claro, probablemente porque hay medios antipopulares o anti Lula, por decirlo de algún modo, que querían compran rápido. Claro, sí, igual el problema, ¿sabes qué? Que creo también, Mauro, que nos está pasando como sociedad, que estamos tan descreídos de un montón de cuestiones y sobre todo de una clase política en general, que se toma partido de acuerdo a la mirada que uno puede tener ideológicamente y hasta, esta es la famosa frase, ¿no? Te dicen, valga si se quiere la metáfora que voy a utilizar, viste, el viejo dicho, che, mirá que me parece tu mujer o tu marido está con una vecina o con un vecino, y vos hasta que no lo ves, no crees y te lo está diciendo todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos tan descreídos que damos por hecho ciertas cosas hasta que no nos dicen o no nos demuestran o hasta que nos chocamos con la misma realidad. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, coincido plenamente. De hecho, todas las investigaciones en comunicación y en sociología apuntan hacia esto que vos estás diciendo, obviamente dicho otras palabras, hablando del sesgo de confirmación, del prejuicio, ¿viste? Pero es así, y yo siempre, para explicar esto mismo que vos decís, que yo lo hablo bastante con mis alumnos de secundaria, utilizo una historieta donde hay una chica que está hablando con el padre. Ajá. Y la chica le dice, papá, no creas en esa noticia, que esa noticia es falsa. Y el padre le responde, ¿cómo va a ser falsa la noticia si dice exactamente lo que yo pienso? Sí, lo conozco. Qué buena definición. Sí. Mauro, te molesto con otra cosa, si bien seguimos en la misma línea de lo que es fake news. Vos en el libro que ahora nos contás dónde lo vas a estar presentando, ¿hablás sobre todas estas cuestiones que estuvimos dialogando nosotros? Sí. Primero arranco el libro contando un poco mi historia personal, que es acerca de por qué comienzo a dar esta lucha, porque algunos dicen, che, ¿qué le pasa a este loco que las 24 horas habla de las fake news? Y la realidad es que apenas arranca la pandemia, yo, como cualquiera de ustedes, en ese contexto de tanta angustia, tanta falta de certezas, comencé a recibir un montón de noticias de Europa que venían, y yo me las comencé a creer a todas. Me acuerdo de unos videos que llegaban, que era gente que se estaba muriendo, que me acuerdo era como que se les inflaba, viste, la panza, el pecho, era una locura, y todos se morían en el medio de la calle, y abajo era un texto que decía, esto sucede en estos momentos en Europa. Claro, yo pensé que era verdadero. A partir de ahí comencé a tener unos dolores en la panza, googleé, que lo que nunca hay que hacer es googlear por una enfermedad, porque siempre, viste, es muerte, destrucción y los apocalipsis, viste, y claro, encontré un caso de un chico que había comenzado con dolores de panza y que se murió por coronavirus, que también esto era falso, después me enteré. Me fui a la casa ese día, a la casa de mis viejos, en pleno Aspo, cuando no podíamos salir de casa, a morir, porque yo creía que tenía coronavirus y que ese día me iba a morir. Claro, lo que estaba experimentando eran ataques de pánico. Yo no lo sabía, nunca había tenido un ataque de pánico. Después de unos días y de mucha contención de profesionales de la salud mental, lo primero que me explicaron que era lo que me había pasado, y lo primero que me dijeron es, che, eliminá de tu celular todas las aplicaciones de las redes sociales porque te están intoxicando. Y era eso, yo eliminé todas las aplicaciones. Igual imagínense ustedes, para alguien que se dedica a la comunicación, no tener acceso a las redes es como que a Messi le corten la pierna izquierda, ¿viste? Pero fueron varios meses en los que estuve en tratamiento, en los que no tuve acceso a nada de la información que estaba sucediendo en ese momento en el país. Después, cuando me sentí que ya estaba bien de nuevo para volver a la cancha, hablando con mi psicóloga, dijimos, che, loco, ¿cómo puede ser que uno que tenga tanta experiencia en el campo de la comunicación, como en mi caso, me haya creído todas las noticias falsas que pueden haber?
y dije, si me pasó a mí, no quiero pensar cómo esto le afecta al resto de la ciudadanía que no es del campo de la comunicación. Por lo tanto, algo tengo que hacer. Y fue ahí cuando comencé a tratar de batallar con escarbadientes, ¿no? Porque estamos luchando con escarbadientes contra estas corporaciones gigantescas que mienten intencionalmente para dañar al país, la democracia, el pueblo, para impedir que se desarrollen los acuerdos que se necesitan para vivir en una comunidad organizada. Y a partir de ahí también surge la idea esta de la ley anti-fake news, de comenzar a escribir el libro. Pero bueno, en relación a la pregunta que me hiciste, trato de escribir mi historia para después puntualizar miles de noticias falsas que hubo durante la pandemia. ¿Cuándo lo vas a estar presentando? El miércoles de la semana que viene, el miércoles 12 de julio, a las 6 de la tarde en el Instituto Patria. Me va a acompañar Lourdes Suazo y Mariano Adesi, que son dos compañeros de la vida que conocí, y nada, la verdad que ya hay muchos compañeros, dirigentes, que me dijeron que van a estar presentes. Mauro, ¿por qué elegís el Instituto Patria? Porque en realidad, simple, lo iba a presentar en la Universidad de Avellaneda hace 2 semanas atrás, pero fue cuando hubo este paro nacional de CETERA que adhirieron las universidades por lo que estaba sucediendo en Jujuy. No lo pude presentar, y a partir de un tuit que hice donde pido algo así como que Cristina Kirchner me reciba para ayudarle el libro, me llega la invitación para que lo presente en el Patria. Bien. O sea, esa es la única razón, no hay otro motivo. Bien. Bueno, Mauro, muchas gracias, No, gracias a ustedes por la posibilidad. Gracias por atenderlo y por charlar un poquito de todo esto. Un abrazo grande, será hasta cualquier momento. Saludos. Bueno, Mauro Bricio, quien es magíster en comunicación de la Universidad Nacional de La Matanza, especialista en las fake news, por decirlo de algún modo. Sí.